no te guste, no. Amén. Y los niños se crían con eso. Perdón, y a Dios sea la gloria, pero a nuestros hijos jamás se les hubiera ocurrido pedirlo, porque ellos de entrada, desde chiquito, aún antes de empezar a pensar, sabían cuál iba a ser nuestra respuesta. Ni vale la pena que le pidamos a papá de ir a tal lugar, porque papá no va, o mamá no nos va a dejar. Ni siquiera se les ocurría vestirse así o hacer asá, porque eran principios de rajatabla. Esto es así, y con eso se criaron. Así que aprecio mucho el énfasis que usted está dando, que es el más importante, que es el de la oración. Lo otro es la consecuencia de una vida de oración. Amén, una vida de oración. Gracias, pastor, y como les digo, soy solo un aprendiz en la Escuela de Cristo. Doy gracias a Dios por la abuela que tuve, que tengo todavía. Mi mamá no conoció el mensaje hasta que ella ya se había casado, pero la mamá de mi papá es una mujer de casi 90 años, con 13 hijos, y el esposo de ella se convirtió después de casi 40 años de oración ella. Así es que, como nos llevaban mucho a la casa de ella, porque era donde pasamos las vacaciones, la firmeza de mi abuelita, con 13 hijos. Yo me acuerdo de haber despertado así en la casa de mi abuelita, y en esa casa no se desayunaba si no se abría la Biblia, y teníamos que memorizar el versículo y no lo calificaba. 7, 8, 10. Así, ella fue como el acero. Entonces, a pesar de que en mi casa, porque mi mamá es de otro temperamento y mi mamá no tuvo esa formación, a través de mi abuelita, así, con lo que fue la palabra de Dios. Y el otro día mi hermana decía que qué lástima, porque nosotros hemos estado ya casi por el año entero yendo a los cultos en colegio los miércoles, porque nos queda más cerca, porque mi esposo viaja bastante todos los días al Alto y ahí nos vamos. Y decía mi hermana, ay, le digo, dice, ¿por qué no vienen los jóvenes? Y le digo, mira, y si tú y yo vamos es porque mi abuelita, le dije, es porque mi abuelita nos llevaba, le digo, porque mi abuelita decía, nos duele acá, allá te curas, nos decía. Jamás nos permitió quedarnos un miércoles, jamás. Allá te curas, allá se te quita el dolor. Y que es cierto que a cierta edad a uno, porque, ay, pues digo, mi abuelita no era así. Pero entonces ese hábito, ahora yo entiendo lo que es que hay una bendición especial. Yo ahora entiendo que hay una bendición especial los que asistimos los miércoles de noche. Pero cuando era chiquito quizá fue hábito, porque cuidado que se le ocurríamos decirle a mi abuelita que no íbamos a ir. Y todavía le hablo yo cuando tengo alguna abuelita y tiene las rodillas peladas de lo que ella ora. Y hermanos, somos una familia muy grande. Yo soy de las nietas mayores. Somos casi 125, vamos a completar, creo. Nos reunimos en las Navidades. Y ella le hace saber a ciertos primos míos que están en lista especial. Ustedes los tengo en lista especial, dice, porque las necesidades son más especiales. Así es que seamos firmes, da fruto. Miren, vamos a concluir con principios guiadores. Principios guiadores. A pasar un poquito más a lo que dice el pastor. Te voy a pedir perdón porque no hay acentos. Yo le pedí a una de mis hijitas que me hiciera eso y por ahí no escribe muy bien el español. Pero bueno, lo hicimos así como pudimos. Principios guiadores. Miren, yo quisiera que el pastor nos leyera lo que dice Ezequiel 20:32. Ezequiel 20:32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, somos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Y no ha de ser lo que habéis pensado, dice el Señor, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. El Señor dice que no debe ser así. Hermanos, ¿qué será ahorita? Fíjense bien, nosotros quizá ahorita nos podemos dar un poco de decir, pero qué ordinarios eran los israelitas.
que querían servir al palo y a la piedra. ¿A quién se le ocurre servir al palo y a la piedra? ¿Qué sería ahorita servir al palo y a la piedra? Eran idólatras los vecinos de los israelitas. Y los israelitas querían imitar. Y el Señor dice, no sean como las demás familias que sirven al palo y a la piedra. ¿Y qué sería ahora servir al palo y a la piedra? ¿Qué queremos imitar? ¿Qué queremos Consejo de un imitar? gran psicólogo de una escuela secular que le dice a los muchachos, ustedes pueden usar este instrumento o aún la pornografía o lo que sea para liberarse de sus angustias y preocupaciones y para entretenerse. Cuando en realidad, de los problemas que tienen. en realidad hay principios mucho más elevados que eso, que como padres debiéramos inculcar a nuestros hijos. Eso puede ser, servir al palo y a la piedra. Nosotros no debemos ser, en nuestra dirección, no debemos ser como las demás familias que sirven al palo y a la piedra. Pero papá, si es que mira, todo el mundo lo tiene en la escuela, todo el mundo lo hace en la escuela. Pues llevémoslos a la palabra. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Vosotros decís, seamos como las naciones de las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra, ¿no? Nosotros no debemos servir al palo y a la piedra. Y miren, esta tarde no lo vamos a estudiar, porque nos llevaría la tarde, pero sí yo les voy a dejar de tarea, hermanos, yo les voy a dejar de tarea el capítulo 4. Fieles portaantorchas. El conflicto de los siglos, el capítulo 4. Fieles portaantorchas. Ay, hermanos, ha sido una coincidencia porque este muchacho lo presentó en la mañana, los valdenses. En esa persecución que se desató y entre ciertos grupos que dijeron, no, espérense. Nosotros no, dice, no, mira cómo se ha contaminado la religión, mira cómo se ha infiltrado el paganismo. Hubo pueblos fuertes, entre ellos los valdenses. Estúdienlo con sus hijos, por favor. Estúdienlo con sus hijos. El capítulo, o estúdienlo usted solo, si ya no tiene hijos cerca y le puede hablar por teléfono y decir, mira, lee este capítulo. Miren, hay 3 principios que guiaron a los valdenses para criar a sus hijos. Número uno, el principio de aferrarse en su palabra. Ellos estaban dispuestos a verse alejados de parientes, de amigos, de casas, de tierra, con tal de poder mantener pura la fe. Dice que no había llegado la reforma, todavía no se inventaba la imprenta. Lo que ellos tenían eran manuscritos que los copiaban y los copiaban y los hacían, eran manuscritos y se los escondían. Y cuando llegaban al pueblo, quizá una familia, y los valdenses eran comerciantes, pero no de cosas baratas, no. Vendían joyas y vendían telas hermosas de seda y decían, ¿usted está interesado en esto? Ellos observaban a la familia, porque los habían criado con mucha disciplina y debían ser muy discretos. Y cuando ellos veían que la familia decían, pero tenemos una joya aún mejor, ¿le gustaría? Y cuando ellos veían que la familia accedía, se sacaban de entre su ropa. Está hermoso el capítulo. Yo los invito a que lo leamos en oración con nuestros hijos. Saben que las grandes montañas, los inmensos, ellos vivían en el norte de Italia, pero aún ahí tuvieron que huir todavía a Francia también. Esos hermosos picos les hablaban de la grandeza de los principios que ellos tenían, de las verdades eternas. Eran lecciones prácticas para sus hijos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién estaba en más peligro? ¿Los hijos de los valdenses o los nuestros? Miren, hermanos, ahorita nadie anda persiguiendo a nuestros hijos para matarlos. ¿Saben qué hicieron en una ocasión? Unos soldados se fueron persiguiendo unos valdenses